encuentren bien. Nosotros somos Belén Barba y Eduardo Cuevas. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de México, Campus Guadalajara, estudiantes de 12º cuatrimestre de la licenciatura en Fisioterapia. A continuación les hablaremos del tema fascia, su importancia anatómica y les enseñaremos unas técnicas para aplicarlas. Creemos que es importante hablar de este tema, ya que es una estructura que se encuentra en todo el cuerpo y además se sigue estudiando por su importancia en las patologías y lesiones. Este tema tiene un amplio campo de investigación, pero las bibliografías solo nos hablan muy poco de estas. A continuación les hablaremos lo más relevante encontrado en estos libros. Comenzaremos definiendo lo que es fascia. La fascia es el tejido conectivo fibroso que interpenetra y rodea lo que es músculo, hueso, nervios y vasos sanguíneos del cuerpo, uniendo todas estas estructuras y formando una masa gruesa y firme. Por otra parte, la Federación Comité Internacional de Terminología Anatómica define fascia con términos muy generales, como una vaina, hoja u otras agregaciones de tejido blando desarmable. Bien, ahora les hablaremos de algunos datos históricos sobre la fascia. Todo empieza en el siglo XVII con un médico llamado Cook, el cual era un escritor inglés, el cual es el primero en desplegar el término de la fascia como tal. También él mismo nos afirma en este siglo que la fascia era una membranosa, la cual le daba sostén a todos los tendones y los mantenía en su sitio adecuado. O sea, nos decía que esta rodeaba todos estos tendones y los mantenía donde tenían que estar. Asimismo, en este mismo siglo, Collins, que era también un médico inglés, nos dice que esta sustancia, o sea, la fascia, era más tierna o más como delgadita que los huesos, cartílagos, ligamentos, tendones, que estaban compuestas por filamentos distribuidos como en una túnica, vaya, difusa para rodear a todo el cuerpo. Esta misma hacía la protección de músculos, también las protegían, él creía que las protegía contra el calor, contra el frío, y también que mantenía los músculos en lugares correctos, y también ayudaba un poco a sostener la piel como en su lugar. Esas eran como las investigaciones que llegaron a hacer ellos. En el siglo XVIII se les da nuevos 10 términos anatómicos a la fascia, aunque aún se le llamaba membrana. Todavía no se le llamaba fascia, se le llamaba membrana, pero se le dan 10 nuevos términos. Este término era multifacético y abarcaba ciertos tipos de partes de tejidos, incluyendo la aponeurosis y también amplias bandas de tejido aponeuréutico, expansiones ligamentarias también, musculares y una porción de tendón que también tenía varias especificaciones como fascia. Aquí también la fascia tendinosa se dan cuenta o la toman como aquella que cubre los huesos, entre otras partes, ¿no? En el siglo XIX, aquí es cuando se reconocen varios términos para la fascia en los diccionarios médicos. Dos científicos, uno llamado Williams y el otro llamado Monterville, determinó cinco nuevos términos. Entre ellos se encontraban 3 que eran como los más que se quedaron con mejor como con mejor explicación, que era la fascia lata y la fascia lumbrum, las cuales ahora conocemos como tensor de la fascia lata y el saltorio. Bueno, en este siglo en total se denominaron 270
nuevos términos diferentes para la fascia, para distintas partes de la fascia. Luego ya de esto, o sea, un poco más reciente, la fascia se empezó a nombrar debido a su ubicación, a su topografía, a su apariencia física, al tipo de tejido y propiedad o función que tenía esta misma. También la fascia en este siglo se dividió en dos tipos: fascia broareolar, que esta era la que se encontraba en la superficie del cuerpo, y la aponeurótica, que esta era la profunda, la que recubría o la que se encontraba en el músculo. También en el siglo XX, aquí la terminología de la fascia siguió expandiéndose y cada vez era un poco más específica, o sea, ya empezaban a estudiarla un poco más, así que la FCAT en 1998 definió la fascia como una hoja de tejido grueso que cumple el cuerpo debajo de la piel y recubre los músculos y ciertos órganos. Aquí, si se fijan, el término de la fascia ya era un poco más específico hacia lo que en realidad era la fascia, ¿no? Ya no era tan generalizado, por así decirlo. Se descubrió también que la fascia era continua, lo cual nos da a entender que no tiene ni un principio ni un fin. O sea, no era, por decir un ejemplo, la fascia empieza en un músculo y termina al final de ese músculo o termina al final del otro músculo, no. O sea, la fascia no tiene ni un principio ni un fin. Ahora ya en el siglo XXI, como sabemos, la fascia se convirtió en un foco emergente interdisciplinario, lo cual está un poco, le está dando un poco más de investigación a este tema. Aunque no hay mucho acerca de la fascia, todavía se sigue investigando, lo cual es bueno porque, como sabemos, es muy importante para lo de prevención de lesiones y también para la misma recuperación de estas mismas. Existen dos tipos de fascias, las aponeuróticas y epimeciales. Las aponeuróticas son un grupo de vainas que unen los músculos y les dan estructuras. También ayudan como inserción en músculos grandes o anchos. Dos ejemplos es la toracolumbar y la plantar. Esta también tienen de 2 a 3 capas de colágeno, las cuales están en forma paralela. Ok, las epiniciales son todas las capas delgadas de colágeno que están estrictamente unidas o conectadas con el músculo. Estas son fibras más concisas y transmiten fuerzas musculares. Ok, entonces la diferencia aquí es que las aponeuróticas, como dijo mi compañero, unen grupos musculares y las epiniciales van sobre o recubren el músculo. Ok, aquí para que quede un poquito más claro, ya después de explicar un poco de los tipos de fascia, aquí tenemos primero el ejemplo de la fascia aponeurótica y en este caso vemos la fascia toracolumbar, que nos sirve también como inserción de los diferentes músculos que la rodean. Varias bibliografías dicen que este tipo de fascia históricamente se parece a un tendón, vaya también por la función de inserción o de la unión con la articulación como tal. Y por otro lado está la epimecial, que vemos que es como una telita, es más delgada, tiene menos capas de colágeno, por eso es que es más delgada, y recubre al músculo. Y ya más adelante vamos a ver que tiene una función tanto autónoma como con unión con el músculo. Es importante también hablar de la composición de la fascia. ¿Qué es lo que tiene o qué es lo que compone en sí la fascia? Estudios recientes y todas las investigaciones que se han hecho y lo que se tiene hasta hoy, se dice que hay dos tipos de componentes, los específicos propios de la fascia y los no tan específicos que son similares a los del tejido conectivo.
Primero encontraremos los filamentos de colágeno, los cuales nos darán resistencia, elasticidad y tensión. También vamos a encontrar lo que es la sustancia fundamental. Esta es la que le da la forma de la fascia, y está constituida por la matriz extracelular. También encontraremos células específicas, donde encontraremos los fibrocitos. Estos se dividen en dos, en fibroblastos y miofibroblastos. También encontraremos células de nuestro sistema inmune y también encontraremos adipocitos. También en la fascia podemos encontrar lo que son los receptores, principalmente el receptor de Golgi, pero también ya se habla de lo que son los mecanorreceptores y los nociceptores. También tiene red nerviosa, y también vamos a encontrar lo que es músculo liso, como si fuera un órgano. Ok, para que quede un poquito más claro, aquí dejamos dos imágenes de lo que es una fascia más microscópicamente. Como ya dijimos, esta fascia va a tener elementos similares a los de tejido conectivo. Va a tener células o fibrocitos. Estos fibrocitos van a tener fibroblastos y va a tener miofibroblastos, que más adelante vamos a hablar de una función específica contráctil que tiene la fascia. Vamos a encontrar células inmunes, principalmente lo que son los fagocitos, que son los que nos van a tener una función como tal de defensa. También vamos a encontrar lo que son las células adiposas, y aparte de esto, algo que es importante mencionar es que tiene receptores como son el receptor de Pacini y el receptor de Ruffini. También tiene lo que son nociceptores. Esto está muy importante de mencionar, ya que últimamente se ha investigado más sobre esto y habla de que hay un dolor facial aparte del dolor miofacial que se produce por lo que son los puntos gatillo. Entonces, hablamos que es muy independiente la fascia, cuando antes hablábamos de fascia nada más como unión o como elemento de una función muscular. No, ahora ya hablamos de una fascia como un órgano independiente. También vamos a encontrar que tiene músculo liso, que tiene filamentos de colágeno y también tiene una red nerviosa, ¿ok? Entonces aquí microscópicamente se ve como si fuera una telita blanca o como si fuera un recubrimiento del músculo, que aquí sería una fascia epimicial. Y creo que viéndolo o viendo las células nos queda más claro el parecido a un tejido conectivo. Ahora les hablaremos de las funciones que tiene la fascia. Estas son dos, una por medio del sistema facial, que es el propio que tiene la fascia, y otra por medio del sistema miofacial, que esta es la que trabaja la fascia en conjunto con el músculo. Ok, el sistema facial es el conjunto de funciones específicas de la fascia, las cuales son el sostén, la capacidad de absorción de fricciones. También tiene la capacidad de controlar y contener el calor corporal, tiene la capacidad de neutralizar las toxinas endógenas, tiene una capacidad de defensa por medio de los fagocitos, tiene una capacidad en la cicatrización por medio del colágeno, tiene una capacidad hística, donde puede transportar las células a otros tejidos por medio de linfa o de sangre. Y también la más importante, que es una función contráctil. ¿Por qué? Porque se ha descubierto en las últimas investigaciones y estudios que las células de los miofibroblastos tienen bandas de actina y de miosina, lo que quiere decir que se contrae de manera autónoma sin la necesidad del músculo. Muy bien, ahora en el sistema miofacial, esta es la que, como se los comenté anteriormente, trabaja la fascia junto con el músculo. Esta trabaja junto con la unidad motora, que es la que inerva el músculo. Entonces se activa al movimiento de hacer un movimiento articular en algún plano. También con la fascia profunda, que esta es la que los une, y mediante las terminaciones nerviosas o el sistema nervioso. Las funciones de son el repartir fuerzas, la contracción junto con el músculo, también la carga de peso y la propiocepción. Bien, como les hablamos anteriormente, la fascia tiene distintas funciones. Entonces, mediante estas imágenes les voy a mostrar algunas. Como podemos ver en la pantalla del lado derecho
inferior podemos ver toda esta tela amarillenta, que es la fascia. Esta es la que recubre los músculos y sirve como protección y, como lo decían, sirve como para mantener la musculatura en su lugar. También esta le ayuda un poco al desliz del músculo y la piel, lo cual da mejor movilidad. En la parte derecha, pero ahora superior, podemos ver cómo la fascia actúa mediante las cargas de peso, también la distribución de fuerzas, y como decíamos, tiene una contracción propia, entonces también en esta imagen lo podemos observar. Del lado izquierdo, del lado superior, podemos ver cómo la fascia tiene la función nutricia, de transporte, entre otras. Tiene también su propio sistema, bueno, por ahí pasa lo que es intercambios celulares de otros tejidos con la sangre y la linfa. Y por último, del lado izquierdo, pero ahora inferior, podemos ver cómo la fascia ayuda como a mantener o unidos a ciertos grupos musculares, y también ayuda como a los tendones a mantenerse en su zona, les da mayor fuerza, ayuda a la contracción muscular, y aquí lo podemos observar. Las verdaderas patologías y alteraciones de la fascia aún ha sido muy difícil de discernir desde el punto de vista anatómico. Las investigaciones han aclarado la diferencia entre la alteración funcional y la alteración morfológica del tejido. Actualmente, como fisioterapeutas, nos hemos enfrentado a estos problemas miofaciales, ya que son uno de los más recurrentes en los pacientes en estos momentos, y esto nos ha llevado a indagar más sobre esto. El punto gatillo miofacial ha sido uno de los más comunes. Al no ser bien tratado, hace que la fascia se endurezca, perdiendo así su contractilidad y su elasticidad, lo cual nos puede traer diferentes problemas, como lo son una desalineación corporal, una biomecánica muscular deficiente, una alteración en la alineación anatómica y una disminución de fuerza y de coordinación. Ok, hablaremos lo que es el dolor miofacial. Esto es muy importante porque creo que es una de las cosas o de las causas por lo que un paciente acude a fisioterapia. Tanto así que se estima que entre un 30 a un 85% de los pacientes que van es por un dolor miofacial. Y la prevalencia internacionalmente es del 13.5 a 45%. Vemos que la estadística dice que muchos de las personas acuden a fisioterapia por un dolor miofacial. Entonces, ¿qué viene siendo un dolor miofacial? Es un complejo de síntomas sensoriales, motores y autónomos causados por un punto gatillo miofacial, lo cual es una zona o un punto de dolor hipersensible localizado en una banda tensa que es palpable. Esto nos habla de que es muy local y es muy específico. ¿Por qué se produce? Hay varios factores por lo cual se produce uno de estas lesiones. El primero es el origen traumático. Puede ser por alguna lesión, por un factor externo, ya sea por una mala postura también, puede ser por un trauma directo. Otra de las causas son los factores psicológicos. Hablando de factor psicológico, el primer factor es el estrés. Se ha llevado una investigación para saber si en realidad el estrés causa un dolor miofacial o un punto gatillo. Lo que sí sabemos o lo que hay hasta ahorita es que sí tiene una causa, y la más común o la zona más dañada comúnmente por esta causa o este tipo de origen es la zona cervical y el trapecio. El trapecio creo que es el músculo donde encontramos más puntos gatillo. Otra de las causas es lo que es las alteraciones nutricionales. En las alteraciones nutricionales encontramos lo que es la falta del complejo B, lo que es la B1, la B12, la vitamina C también, y aparte lo que es el ácido fólico. También otra causa nutricional es la disminución de algunos minerales.
como son el calcio, el potasio, el hierro y el magnesio. Si no hay un nivel adecuado de este tipo de minerales y de este tipo de vitaminas, nos va a ocasionar un dolor miofacial. Hay que mencionar, o es muy importante mencionar, que también se puede producir, hablando más fisiológicamente, hablando de una excesiva uso o producción de la acetilcolina, lo que hace que haya un estado de contracción permanente y hay una disfunción tanto en el área presináptica, en la sináptica y en la postsináptica. ¿Por qué? Porque va a haber una despolarización anormal. Entonces, como vemos, esta es una de las patologías que a lo mejor ya hemos escuchado, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser el origen o puede ser una pauta para tener otro tipo de lesiones. Si no se trata desde tal como el origen, no vamos a ver un mejor resultado. Se han propuesto a lo largo del tiempo varias técnicas fisioterapéuticas para la realización de liberación miofacial, pero en esta ocasión vamos a realizar una técnica manual que nos va a ayudar a esa liberación facial y que nos ha dado buenos resultados. Okay. La primera técnica es colocar las dos manos sobre la zona a tratar. Okay. La vamos a colocar. La fuerza o la presión que se ejerce no es mucha, simplemente es un pequeño como empujoncito. Y después vamos a empezar a deslizar las manos con un movimiento contrario, una hacia arriba, una hacia abajo. Y ahí vamos a tener, podemos trabajar con la respiración del paciente, ir al ritmo lo podemos realizar hacia arriba o hacia abajo. Nosotros vamos a sentir la tensión que el paciente tiene y hacia ese lado nos vamos a ir. ¿Para qué? Para empezar a movilizarla más. Como ya hablamos anteriormente, la fascia se contrae por su propia manera. Entonces necesitamos empezar a liberar esa fascia que quizás se quedó en un estado de contracción y de ahí empiezan a surgir los problemas. Y como la fascia está conectada y está en todo el cuerpo, si no se libera de un lado podemos tener problemas de otro. Bien, ahora les explicaremos la segunda técnica. Esta técnica es llamada rolling. Aquí lo que realizaremos es un pequeño pinzamiento y como nos dice su nombre rolling, vamos a ir rolando hacia uno de los lados con los dedos. Si podemos observar, va a haber zonas donde la fascia se note que está muy contracturada o muy dura, como lo comentábamos en los puntos gatillo. Se va a ver y se va a sentir que se te suelta la fascia, pero debes de tratar de seguir. Esto puede ser muy doloroso para el paciente y siempre hay que tratar de comunicárselo. Se puede hacer en dirección horizontal, también vertical, y en muchos casos se llega a hacer cruzada, pero lo mejor es hacerlo vertical y horizontal. Bien, ahora les hablaremos de otras alternativas para liberar lo que es la fascia. Hay que aclarar que aparte de las dos técnicas anteriores que les mostramos, es importante nunca dejar atrás otras opciones de tratamiento. En este caso les enseñaremos 4 diferentes, empezando por la punción seca. ¿Esta qué es? La punción seca es una intervención que se utiliza una aguja delgada para penetrar la piel y estimular los puntos gatillos miofaciales subyacentes, también el músculo y el tejido conectivo, para el manejo de dolor neuromusculoesquelético. Y es una punción rápida en los tejidos alterados y disfuncionales para mejorar y restaurar la función. Esto puede inducir puntos gatillos miofaciales y tejido conectivo. En muchas de las ocasiones, al momento de introducir la aguja, hacen pequeñas oscilaciones con la aguja para así romper
ya conjuntos de fibras que tienen ahí mucho tiempo. Y esto nos ayuda también sobre la fascia, a liberar, como lo mencionábamos, los puntos gatillos miofasciales. Otra de las alternativas son las ventosas. Estas son una técnica que se lleva a cabo con el encendido de un algodón empapado de alcohol, y este se introduce en un recipiente de forma de copa. Habitualmente tiene esta forma, como lo podemos ver es esta. Ya después de que se introdujo, se apaga y se coloca sobre la piel o la zona a tratar. Este produce que la combustión haga un vacío y acaba succionando la piel, lo cual esta succión hace un trauma sobre los vasos sanguíneos eh, y sobre la superficie sobre la superficie, y esta nos genera un eritema, una equimosis, una ampolla rellena de contenido hemático. Es como lesionar la piel para que vuelva a haber ahí un tipo de regeneración. Existen variables en esta técnica, no siempre es como se las comenté. En muchas ocasiones llegan a poner algún tipo de, ¿cómo decirlo? Como de facilitador, como algún tipo de crema para que resbale este embudo, ya que se hacen o sea, lo mueven para abarcar más zona. Entonces se utiliza como algún tipo de líquido para que se pueda movilizar sobre la zona a tratar. También, aparte de esta aplicación de lubricantes, ya existen algunos que son como de plástico, por así llamarlo, y ya no necesitan esta parte del fuego y así. Entonces, en este nada más lo que se le hace es como se le quita un pequeño, no se le quita, se le mueve un pequeño, por llamarle botón, y esto hace que se succione. Estas son igual más fácil de movilizar, y, y normalmente se utiliza entre 6 y 10 en la zona a tratar, en diferentes localizaciones durante 10 minutos. Es lo que normalmente se llega a poner en estas. Ok, les voy a hablar sobre una técnica de liberación miofascial que relativamente es nueva. Es el foam roller. ¿Qué es esto o a qué se le llama foam roller? Es una técnica manual, la cual sus principales objetivos es aliviar el dolor, aumentar los rangos de movimiento, mejorar la funcionalidad articular, devolverle al músculo su estado de tensión fisiológica y eliminar también adherencias y restricciones. Esta técnica se utiliza por medio de un cilindro de distintas densidades, tamaños y texturas. Estas lo que van a hacer es ejercer una presión en cualquier parte del cuerpo con el peso corporal del paciente. Se puede variar las distintas posiciones, se puede usar manualmente o con ayuda del fisioterapeuta, pero actualmente se sigue investigando, o es una técnica muy nueva, pero se ha visto que tiene buenos resultados. El foam roller también se utiliza por medio de ejercicios activos o ejercicios pasivos. Es una técnica que se utiliza más en el área del deporte. Y otra tipo de técnica que también es muy conocida, creo yo, es la técnica Gavilán, que es una técnica manual en la cual se utiliza una herramienta o un gancho, se le llama. Son diferentes estilos, diferentes tamaños, porque se dice que este tipo de técnicas pueden llegar un poco más a profundidad o a lugares más específicos donde quizás con tus manos o con las manos no podemos llevar. Esta es una manipulación que va hacia la profundidad de los tejidos blandos con una aplicación de fuerza específica, y es como un masaje profundo.
pero la diferencia del masaje profundo es que se hace con una herramienta. Varios terapeutas dicen que esta técnica es muy dolorosa para el paciente, pero esto ya es, pues ahora sí que dependiendo de la persona o del paciente. Es una técnica que obviamente ocupas una certificación y que se utiliza también mucho en el área deportiva. Bien amigos, ha sido todo por nuestra parte. Sin duda, este tema es un tema que sigue a la alza y es muy importante seguir investigando pues sobre este tema, ya que es interesante la relevancia que puede tener la fascia sobre la prevención y el tratamiento de las lesiones. Por nuestra parte ya ha sido todo. Esperemos les haya agradado y que les haya servido esta información. Fue un gusto compartirles toda esta información con ustedes. Esperemos se encuentren bien y les enviamos un cordial saludo. Por último, aquí tenemos lo que son las bibliografías que utilizamos, por si gustan checarlas. Adiós, gracias.